Muchísima información nacional, internacional. No vamos a viajar, pero al menos con los ojos, Carlos, podríamos decir que sí, porque en un ratito nada más vamos a estar hablando y haciendo la comparativa, ¿no? Chile, México, Brasil se están convirtiendo en destinos muy económicos y muy atractivos para los argentinos que tienen pensado vacacionar. Carlos, hablando de Brasil, vamos a hablar del real hoy también, ¿no? Sí, obviamente, una novedad muy importante. Primero vamos a ver la placa nuestra de todos los días de mercados, Vivi, para ver cómo está. Fíjate, dólar oficial 1051, sí, la suba de siempre. Dólar turista 1366, segundo día de ese dólar turista que bajó por sacarle el impuesto país. Dólar libre sube 1215, ayer había cerrado prácticamente 1210. Contado con liqui baja 1181, dólar MEP 1165 y el riesgo país vuelve a caer un poquito, pero está en los 627 puntos. Hay que recordar, Vivi, que prácticamente hoy es el último día de los mercados del año, porque en realidad el día 30 no va a haber prácticamente movimientos, así que uno podría ya mostrar acciones en la República Argentina que han subido prácticamente un 130% en la era Milei. Los bonos, si vos comprabas bonos el año pasado y tenés el bono hoy, ganaste el 180% en dólares. O sea, las ganancias son muy importantes para el primer año de quienes apostaron de alguna manera a comprar acciones o bonos en el primer año de Javier Milei. La novedad hoy, ¿cuál es la novedad, Vivi? Bueno, el real en Brasil. Claro. ¿Por qué? Claro. Porque cuando comenzó el año, si vos comprabas un dólar, en Brasil valía 4,80 reales. Hoy está 6,25 reales. O sea, nos sigue beneficiando. Claro, por supuesto. A ver. Tremendo. Claro, ¿por qué? Porque aquella persona que va a viajar a Brasil, obviamente le resulta mucho más barato veranear con esos dólares en Brasil que veranear con esos dólares en la Argentina. Por supuesto. Porque el tipo de cambio mejoró en Brasil y no mejoró tanto en la Argentina. El oficial aquí prácticamente se devaluó un 20%, mientras ya lleva una devaluación del 25% Brasil. ¿Cuál es la diferencia? Los precios. Brasil salió en índice de precios ayer, prácticamente dio 4,80 a nivel anual. Recordemos que la República Argentina termina con una inflación prácticamente del 130%. No, por eso decíamos que hay destinos para nosotros. Sí. Brasil es uno, Chile es otro. A ver, para ser específico, Santiago, Bucios, Cancún, son destinos que hoy por hoy... Yo te diría que lo más barato hoy, por por diferencia cambiaria, es Brasil. Es Brasil. Donde te pagan más por los dólares que vos llevas. Siempre te aconsejan no llevarte esos dólares, hacer el cambio acá para tener dos veces el cambio, pero obviamente es mucho más conveniente Brasil. Y depende del destino que elijas acá. Primero, en la costa atlántica bajaron un poquito. Bajaron muchísimo, yo te diría. Bajaron mucho los precios, carpas. Estaban muy altos y cuando vieron lo que estaba pasando en Brasil. Carpas que habían arrancado 45.000 pesos la carpa, hoy en Mar del Plata estaban en 25.000 pesos. Pero es que si no la gente escucha. Sombrillas que estaban prácticamente en 35.000, 20.000, hoy están en 15.000. Y no empezó la temporada. No, pero todos ven que si en realidad la gente se empieza a ir tanto a Brasil, no va a ir tanto a Mar del Plata y a la costa atlántica. Es que, Carlos, evidenciando las comparativas que hemos hecho en programas anteriores, hoy, por ejemplo, una noche en Brasil, desde una posada hasta un hotel 4 o 5 estrellas, arrancan para una familia tipo entre 30.000 a 200.000, si se quiere, hay para todos los gustos, por eso digo, pero desde 30.000 pesos argentinos hasta 200.000 pesos podés conseguir un 4 estrellas en Brasil. Exactamente. Si vos lo planificaste con tiempo, es decir, sacaste el avión, porque si entras ahora, un vuelo te sale $1.000, obviamente, o $1.500, si te llevas una suma de dólares, lo que se recomienda siempre, como dice Carlos, es comprar los reales aquí, porque en Brasil ya hay hasta, los que estuvimos hace poquito, hay tipos de cambio, si llevas un dólar nuevo, si llevas un dólar cara chica o si llevas hasta un billete de dólar viejo. Te van pagando menos. Por eso, como decía Carlos, entre 6,20, 6,10, 5,50. Claro, exacto. ¿Sí? Si vos la brecha hoy, si hoy chica, tenés 6,25, en Brasil te van a pagar 6. Claro, exacto. Bueno, para el argentino es bastante atractivo, ¿no? Esos destinos los que estábamos mencionando. Hablando justamente de economía, ya nos está guardando desde la redacción del diario nuestro querido Pablo Fernández Blanco. Hay tanto para hablar con vos, Pablo. ¿Cómo te va? Buena tarde. ¿Cómo estás, Vivi? Qué gusto me da saludarte a vos, a toda tu mesa y a toda tu audiencia. ¿Cómo estás? Lo mismo. Muy bien. Bueno, hablando de economía un poco aquí en la mesa, lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Y sobre todo cuando nos toca en el bolsillo, bueno, ahí se encienden todas las banderas
banderas rojas y decís, bueno, ¿qué me conviene hacer? Hablando puntualmente de este 2024 y de cara al año que comienza, ¿cómo cierra el año el presidente Javier Milei, Pablo? Mira, a mí me da la sensación, Vivi, que termina el año Milei en términos económicos, también en términos políticos, pero ese sería otro capítulo. Vuelvo, en términos económicos, muchísimo mejor en comparación con lo que arrancó el año. Sí. Esto de alguna manera muestra que el plan original de Milei y de su ministro de Economía, Luis Caputo, se terminó dando, al menos en esta primera etapa, en este primer año de gestión. ¿Por qué digo esto? Porque viste que los argentinos solemos tener poca memoria, pero Milei arrancó con una inflación sideral en diciembre pasado por encima del 25%, 25,5%. Ese mes que era un poco de Milei y era un poco de Massa, bueno, como sea la pagamos los argentinos. Y ahora está yendo a niveles de inflación que en cualquier caso van a estar por debajo del 3% mensual. Me refiero al último número y al que conoceremos próximamente también. Y la idea es que va a seguir bajando. Esto por un lado. Y también me parece importante destacar varias cosas, no necesariamente en orden. Primero, tuvimos un golpe sobre el poder adquisitivo del salario, de hecho lo seguimos teniendo si comparamos con el año pasado. Ahora, en el año de gestión de Milei, podemos ver que se empieza a recuperar tanto el salario privado registrado como el salario informal, ¿no? Lo que podemos llamar comúnmente y mal las denominadas changas. Eso se empezó a recuperar en la última parte del año. Y finalmente hay una recuperación de la economía heterogénea. Hay algunos sectores que andan mejor que otros. Por ejemplo, se sabía que el campo iba a andar bien porque el año pasado fue muy malo. Está bien, la energía está bien, la minería está bien. Otros, la construcción, el comercio, no están tan bien. Y después de tirarle tantas rosas al gobierno de Javier Milei, en términos económicos, quiero aclarar esto. En algún momento del año se especuló con que la recuperación iba a ser en B corta, ¿sí? Que iba a haber una rápida caída, pero también una rápida recuperación. Yo al menos no veo esa rápida recuperación, no me sorprende tampoco que no la haya. Ya hay una recuperación, si querés, en otra letra. Podemos discutirlo, no voy a decir como marcas, pero una U más achatada, no sé. Una U o una pipa, o si una querés, pipa, ¿no? exacto. Ahora, Pablo, mencionabas recién tema impuestos. Acaba de cumplir con algo que en campaña había prometido Javier Milei, que era que cuando venciera el impuesto país no se iba a renovar. O sea, pocos impuestos en Argentina se sacan. La mayoría de los que llegan y se quedan. Pero el campo está atento ahí. Recién mencionabas al sector agropecuario con la lupa en las retenciones. ¿Qué crees que puede pasar en el 2025? Y bueno, ahí tenés un lío bárbaro por muchos motivos. Está claro que esto lo dijo el mismo presidente Javier, dijo, soy liberal libertario, no liberal libertarado. Esto lo dijo el propio Milei. ¿Qué quiere decir? Que naturalmente está en su voluntad bajar impuestos, pero para bajar impuestos se tienen que dar también otras cosas primero. Claro, porque, a ver, imagínate que vos eliminás los impuestos de la Argentina, vas a tener un déficit fiscal más alto y esto termina generando inflación y es otro lío. A mí me da la sensación, Vivi, que por un lado tiene que haber en 2025 una baja de retenciones. No tengo en claro para quién ni de cuánto, pero tiene que haber una señal en el sentido de las retenciones y me parece que también hay una presión adicional por una baja de impuestos al campo por el tipo de cambio, porque vos en este momento tenés un peso apreciado y le quita competitividad a todo sector de exportación de la Argentina. Obviamente, sí, por eso digo que también va a ser un sector que va a tener ahí, siempre está expectante el sector agropecuario de que cumplan con lo que y sumarle la baja de necesitan. precios, ¿no? Una soja que está en valores relativamente bajos. Importaciones, bueno. Pablo, ayer vimos, en realidad hoy, empezó a circular la foto de la reunión de Milei con los ministros y hubo dos ausencias llamativas. Una ausente con aviso, pero a la otra persona, una mujer, que no apareció en esa foto, todos muy sonrientes, el presidente, el vocero. ¿Te referís a la vicepresidenta? Sí, señor. Sí. La foto en realidad, mínima aclaración, la foto ya empezó a circular ayer por la noche y es así. Ahí Milei puso a la gente de su mayor confianza y casi de su única confianza. ¿A qué voy con esto? Ya no se esmeran en maquillar las rispideces que existen entre Victoria Villarruel y el presidente de la Nación. Gracias, Gustavo. Ahí estamos viendo la foto de la cual hacemos mención.
no está la vicepresidenta. ¿Qué? ¿No pertenece al círculo de confianza del presidente? No, eso está claro. Milei lo dejó en claro. A mí lo que me llama la atención, Vivi, de esto es que en algún momento, a ver, las discusiones o las diferencias entre Milei y su vicepresidenta Victoria Villarroel arrancaron, te diría, durante la campaña. Está claro que Milei siempre quiso marcar la agenda y Milei considera que este es su gobierno, obviamente no solo porque sea el presidente, sino porque él fue el que traccionó e hizo todo lo necesario para llegar al poder. Esto es lo que piensa Javier Milei por un lado. Quiero aclarar también que la vicepresidenta es tan genuinamente electa como el propio Milei, ¿no? Ambos fueron en la fórmula. Victoria Villarroel siempre tuvo una agenda propia, eso está claro, nunca lo ocultó, que no necesariamente era exactamente igual a la del presidente. De hecho, Victoria Villarroel tenía contactos hasta con economistas para que aconsejaran correctamente a Javier Milei en el periodo de campaña, todavía antes de la elección. Pero siendo todo esto economista terminó el presidente. Volando por el aire. Siendo economista el presidente. Bueno, yo soy periodista y me pueden influir igual debidamente y vos también podríamos hacerlo. Sí, ¿por qué no? Eso era lo que intentaba la vicepresidenta. A ver, lo que quiero decir con esto, lo que quiero remarcar es que tenía su agenda propia. Esto terminó volando por el aire de la misma manera que, mira, yo hoy por la mañana, Vivi, estaba pensando lo siguiente. Recordá cuáles eran las imágenes por este canal en esta misma época, pero del año pasado. Por ejemplo, veíamos a un Nicolás Pose que iba a ser jefe de, bueno, ya había asumido a esta altura, que era jefe de gabinete y que era el hombre más poderoso del gobierno de Milei. ¿Dónde está? Pasado. Veíamos a una Diana, totalmente, ya no. Viste que en Argentina un día son 2 años. Bueno, nadie se acuerda de Nicolás Pose. Diana Mondino, que era prácticamente una vocera del gobierno, fue expulsada también del gobierno. A ver, acá el que fija el rumbo, el que manda es Javier Milei y el resto se adapta. Victoria Villarroel tenía su agenda propia y creo que esto está clarísimo, ¿no? Hagamos de cuenta que esta es la hoja de ruta del presidente que dice enero o 2025. Sí. ¿Qué sería el primer punto que podría figurar en esa hoja de ruta para el presidente? Te lo digo ya, es facilísimo eso. A ver. Bajar la devaluación del tipo de cambio del 2%, esto que técnicamente se llama crawling peg, este gateo del tipo de cambio, bueno, se fijó en el 2%. Caputo, el ministro de Economía, cumplió con eso. Primero metió una devaluación brutal y después fijó una devaluación chiquitita del peso que iba a estar por debajo de la inflación, con lo cual el peso se iba a terminar apreciando. Digo, hasta acá Caputo cumplió, creo que con todo, con lo más importante. La idea ahora es bajar la devaluación del tipo de cambio del 2% mensual al 1% mensual. A mí me da toda la sensación de que esto va a ocurrir en los próximos meses porque Milei tiene la gigantesca posibilidad de llegar a mayo con una inflación que arranque con el número 1. Wow. ¿Sabes cuánto hace que no pasaba esto en Argentina? Ni me acuerdo. Bueno, es realmente, claro, hay que hacer memoria. Ahora me diste ganas de ir a buscar las planillas. Ahora, salgo del aire con vos y voy a buscar las planillas. No, pero digo, obviamente, porque esto nos pasa a todos. Cuando tenemos bien el bolsillo hay un montón de cosas que se pueden maquillar un poco, pero entiendo que la imagen del presidente sigue siendo muy buena, ¿no? Según lo que marcan las encuestas, Pablo, muy por encima de lo que incluso muchos pensaban que iba a tener a esta altura, una imagen muy buena. Pero más allá de lo económico, hay otro tema que me parece que le sigue importando mucho a la gente que tiene que ver con la inseguridad. Y algo se tiene que hacer, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. El conurbano está invivible. Bueno, mira, de hecho, eso está entre las prioridades de la población. Cuando vos ves las encuestas, cualquier tipo de sondeo, hubo algunos cambios, ¿no? La inflación, que era hasta el final del mandato de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner la principal preocupación de los argentinos, según aparecía en distintos sondeos, no en uno solo, bueno, ahora quedó un poco relegada porque da la sensación, primero no una sensación, concretamente bajó el aumento del nivel de precios en la Argentina y al mismo tiempo hay un gobierno que dice este es un problema y lo estoy atendiendo. También se hizo algo en materia de seguridad y mirá qué interesante, la única
obra pública de mediano porte que inauguró este gobierno, que no empezó con este gobierno, pero que la terminó este gobierno, es una cárcel en Santa Fe. Es verdad. Con lo cual, de hecho, uno de sus dos ministros preferidos, uno de los dos ministros preferidos del presidente es Patricia Bullrich, ministra de Seguridad. Con lo cual me da la sensación de que ahí se está poniendo también un foco. ¿Y cómo está la relación Milei, Jorge Macri, Mauricio Macri, más luego después de las declaraciones de hoy, que seguramente las vamos a compartir en breve, la decisión concreta de Macri de desdoblar las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y el proyecto de suspender las PASO, no de eliminar, pero sí de suspender? Bueno, ahí hay muchos temas que mencionaste. A ver, la relación entre Milei y Jorge Macri en este momento está fría, está congelada, sobre todo porque Milei no termina haciendo lo que necesitaría Jorge Macri. Es decir, Jorge Macri necesita que la gente de Milei en la legislatura le levante la mano a sus proyectos, cosa que no viene haciendo. Y al mismo tiempo, Milei quiere la silla que tiene el PRO en la ciudad de Buenos Aires. Y todo esto va a ser fruto de algún tipo de negociación. Se adelantó Jorge Macri, hizo lo que hizo, Macri banca, según lo que cuenta quien más sabe de estos temas aquí, que es Matías Moreno. Esto por un lado. Después, Macri con Milei puede hablar, no hay problema. Ahora está bastante fastidiado con la relación con Santiago Caputo. Macri ya lo dijo en público y ahora, repito, según la información periodística más fehaciente que tenemos, bueno, no quiere seguir en ese vínculo, no le interesa, considera que no es productiva la conversación con Santiago Caputo. Después vamos a seguir hablando de las declaraciones de Jorge Macri en el día de hoy. Pablo, muchísimas gracias por este contacto, buen fin de semana y si no te vuelvo a ver, que termines hermoso este 2024. Y no lo descarte, capaz que nos volvemos a ver. Ojalá. Pero por las dudas me adelanto. Un beso enorme. Buen fin de semana. Gracias, Pablo. Bueno, hay mucha gente que está de parabienes a esta hora porque están a punto de subirse a un avión y de comenzar con sus merecidos